Vamos a iniciar con el primer ejemplo. El ejemplo nos dice lo siguiente. Sea X, dice, la variable aleatoria que indica la suma de los puntos en las caras superiores al lanzar dos dados. Determina el espacio muestral, el conjunto de valores de X y las probabilidades respectivas. Este ejemplo nos va a servir para la incorporación de la definición de variable aleatoria, porque este ejemplo ya lo hemos trabajado antes, que es lanzar dos dados. Cuando nos vamos a retomar el experimento aleatorio, lanzar dos dados, tenemos 36 pares ordenados en el espacio muestral, en omega. Como lo vemos ahí, omega es igual a llave. Abrimos llave y empezamos a enlistar cada elemento del espacio muestral. 1 con 1, 1 con 2, 1 con 3, etc. hasta llegar a 6 con 6, que es el último, y cerramos llave. Ese es el espacio muestral, de donde partimos. Con la variable aleatoria, lo que tenemos que hacer es sumar cada par ordenado, los respectivos valores del par ordenado, y eso nos genera la variable aleatoria X, que ya más o menos describí antes. Por tanto, no se nos va a hacer extraño saber de dónde salen esos valores que tiene X mayúscula, que son del 2 hasta el 12. X, a pesar de que se define con llaves, porque incorporamos todos los elementos que tiene X, cada uno de estos elementos surge a partir del espacio muestral. Ahora bien, una vez que tenemos ya el espacio muestral y la variable aleatoria X, vamos a definir la siguiente tablita o construir la siguiente tablita. La tabla se puede construir vertical o horizontal, como sea de su agrado o como les resulte más práctico. En este caso, a mí me surgió más práctico hacerlo horizontal, donde la tabla tiene dos filas. La fila de arriba tiene los valores de la variable aleatoria X y la fila de abajo tiene las probabilidades respectivas asociadas a cada uno de sus valores, es decir, qué probabilidad de ocurrencia se da de que vaya a salirme 2, 3, 4, 5 o cualquiera de los valores hasta 12. Entonces la probabilidad asociada a 2, por ejemplo, es 1 sobre 36, como ya lo habíamos discutido, que sale de cuántas veces es posible que se obtenga la suma 2 en el experimento aleatorio lanzar dos dados. Eso se puede apreciar mejor con el esquema que ya lo habíamos visto anteriormente, definiendo los dos dados, un dado amarillo y un dado rojo. Esa sería la diferenciación. Ahora tenemos el símbolo de más ahí, porque es la regla que nos están dando, la suma. Si yo tengo en el dado en el dado amarillo 1 y en el dado rojo 1, la suma de esos puntos convertidos en números sería 2. Entonces, ese 2 y así el 3 que aparece, el 4, el 5 y todos los demás, sale de combinar cada lado del dado amarillo con cada lado del dado rojo. Y de esa manera ya no se nos puede hacer extraño ver cuántas veces aparece el 2 o la suma 2 en todas estas posibilidades. Aquí fácilmente se puede ver que el 2 solo aparece una vez. El 3 aparece dos veces y podemos ver de qué combinaciones es posible. Es posible de la combinación donde el dado amarillo es 1 y donde el dado rojo es 2. O también la combinación donde el dado amarillo es 2 y el dado rojo es 1. Ahí aparece el 3 de las dos formas posibles de ser obtenido. Y la probabilidad de ocurrencia del 2 es 1 sobre 36. La probabilidad de ocurrencia del 3 es 2 veces, porque 2 veces es posible obtener 3, de un total de 36.
Y entonces la tabla que está abajo se explica sola. Este 2, por ejemplo, es el 2 que tenemos en la tablita. Y este 1 es cuántas veces aparece ese 2 en todo el conjunto de la tabla que tenemos en el esquema de arriba. Y sería, por ejemplo, este 3 aparece 2 veces. Por ejemplo, este 3 sale de combinar el dado amarillo que tiene la cara 2 y el dado rojo cara 1. Ahí podemos hacer el cruce. El 3 de arriba es que el dado amarillo cayó 1 y el dado rojo cae 2. Son las posibilidades para obtener el 3 que está abajo en la tabla. Y ese 2 de 2 sobre 36 es cuántas veces aparece el 3 en todo el conjunto de valores que está ahí arriba. Asimismo, y viendo la misma lógica para el resto de valores, podemos detenernos en ver cuál es el valor que tiene más posibilidades de salir. Y en este caso es la suma 7. La suma 7 aparece de 6 formas posibles. Y ahí podemos ver cuáles son todas las combinaciones. Y ese 7 entonces aparece 6 veces de un total de 36. Una vez construida la tabla, vamos a elaborar la distribución de frecuencia. Para elaborar la distribución de frecuencia lo vamos a hacer con un gráfico. En el gráfico lo que nos interesan son una parte del plano cartesiano, que sería donde vamos a colocar en el eje X todos los valores de la variable aleatoria X, y en el eje Y vamos a colocar las probabilidades de ocurrencia que aparecen. Entonces, si se fijan, en el eje X aparece el 1 y el 13. Esos solo son valores que vamos a ignorar, porque el 1 y el 13 no son parte de la variable aleatoria X. Por eso el puntito A que aparece ahí, vamos a observar que se dibuja de 2 en X y 1 sobre 36, que es la altura, en el eje Y, que sería la probabilidad asociada a 2. Y teniendo el puntito A, que es a partir de este 2, vean, este 2 con este 1 sobre 36, ese de acá. Y ahí hacemos la intersección con las líneas punteadas. Una vez que tenemos claro cómo se construyó el punto A le he puesto en este caso A solo para referenciar, pero no es necesario nombrarlo, para no confundirlo también con eventos. Es solamente un puntito. En este caso yo le he llamado A por nada más una cuestión didáctica, pero no necesita llevar nombre. Cuando ya se ha definido el punto, se traza una línea a partir del punto hasta el eje horizontal. Esa línea celeste que acaba de aparecer sería unido con el punto A, sería toda la barrita que le corresponde al 2, y la altura de esa barrita es 1 sobre 36. Muy bien, ahora nos vamos, bueno, el par sería 2,1 sobre 36, ese sería el par ordenado de ese puntito. Si nos vamos de esa manera, construyendo todos los pares ordenados de la tabla, 3 con 2 sobre 36, 4 con 3 sobre 36, 5 con 4 sobre 336, perdón, 5 con 4 sobre 36, etcétera, nos vamos a tener todos los puntos que vemos en pantalla, en el gráfico. Todos esos puntos deben de ir unidos con el eje horizontal. Este que acaba de aparecer sería unir el punto B con el eje horizontal, que sería 3,2 sobre 36. Este sería 4,3 sobre 36. Y así para D, 5 con 4 sobre 36. E, 6 con 5 sobre 36. F,
que sería 7,6 sobre 36. Si se fijan, 6 sobre 36 es la altura más alta o la mayor altura que se puede obtener en las probabilidades. O sea que el punto F es el más probable. Y luego a partir de ahí empezamos a descender nuevamente. El 5 sobre 36 se repite con 8. El 4 sobre 36 con 9. El 10 tiene 3 sobre 36, que es igual a la altura del 4. Y la J tiene la misma altura que el 3. La J tiene la misma altura que B, que sería 11 con 2 sobre 36. Y K tendría la misma altura con A, que sería el punto 12 de X igual 12 con 1 sobre 36. Una vez que tengamos claro cómo construir la distribución de probabilidad de una variable aleatoria, no es necesario que le pongamos todos esos datos que aparecen ahí, A, B, C, D o los pares ordenados. Solo son para fines explicativos. Puede quedar así y sin los valores A, B, C, pues ya sabemos. Aquí observamos que al poner las alturas en las probabilidades en el eje Y, vemos cuáles son los puntos que coinciden. A con K, B con J, C con I, D con H, E con G. Tienen las mismas alturas. El único que no tiene altura coincidente es F, porque es el único que tiene máxima altura y no hay otro que tenga igual. La altura mayor es 6 sobre 36. El gráfico es bastante relativo, poder decirlo así, porque lo vemos grande. Pero la altura mayor es 6 sobre 36, que son fracciones. No llega ni a 0.5, la mitad de 1. Si yo lo quisiera ver con 1 comparativo, tendría 36 sobre 36, que es donde estaría 1. Y los puntitos estarían bien abajo. Si vemos el gráfico que está aquí a la derecha. Pero eso solo es para que nosotros tengamos una noción espacial de cómo está representado esos puntitos. Ahí está la marca de 36 sobre 36, sería la unidad. Y la altura mayor es la que está abajo, donde está el 6 sobre 36. Veamos la proporción, solo para que tengamos una noción espacial de la gráfica. Ok. Con lo dicho anteriormente, hemos hablado de variable aleatoria. Hemos visto cómo surge una variable aleatoria, su definición primero, un ejemplo en el que vemos cómo surge, cómo elaborar los valores de X o de dónde se obtienen los valores de X, cómo están asociados al espacio muestral, cómo se elabora la tabla y cómo se construye el gráfico, que son los elementos que toda distribución debe de contener. Pero de manera general, la distribución de probabilidad, cuando nosotros tenemos variables continuas, le llamamos ya no distribución de probabilidad, sino función de probabilidad. Y en la tablita arriba tenemos siempre los valores de X y abajo ya no tenemos probabilidad, sino una función de densidad. La función de densidad siempre está en relación a probabilidades, pero ya no mide probabilidades puntuales, sino regiones. Y siempre hablando de distribuciones, pero discretas, lo único que nos hace falta es de ver cómo se construye una probabilidad, una función de distribución acumulada. Para una función de distribución acumulada vamos a ver este ejemplo que está acá. El número no tiene correlativo con lo anterior, simplemente es un número que viene de otro orden.
Entonces el número del ejemplo no hay que ponerle cuidado, solamente veamos lo que nos dice. Este es un caso hipotético, la tablita que está hasta abajo de esta presentación, de esta lámina, de esta diapositiva. En la tablita nos aparece x y una función de densidad, es decir, que se le ha asignado una probabilidad a cada valor de x. X sub i dice que toma los valores 2, 3, 5, 6 y 8. Recuerden que es un caso hipotético. No sabemos el contexto de dónde ha salido esta información. Solo es para explicar la función acumulada, la distribución acumulada. La función de densidad, o sea, la probabilidad asociada al valor 2 es 0.2. La probabilidad asociada al valor de x igual 3 es 0.1. Para 5 es 0.4, para 6 es 0.2 y para 8 es 0.1. Después de 8, en los valores de x ya no existen valores. Al no existir valores, cualquier valor por arriba de 8 se mantiene con probabilidad 1, aunque eso no va a ocurrir porque no puede salir un valor de x mayor que 8. Pero en la acumulada se deja así, continuo, hasta el infinito. Vamos a calcular con el ejemplo anterior, con los mismos valores de x, 2, 3, 5, 6 y 8, cómo vamos a calcular el valor esperado y la varianza. Es fácil. Una vez tengamos la tabla organizada, el cálculo es súper sencillo. Lo que necesitamos para calcular el valor esperado y la varianza solamente son las de esta tabla que vemos, solo son las dos primeras columnas, x y f de x. F de x en algunas ocasiones va a ser p, porque f representa probabilidad. Hay que tener ese cuidado. F representa en este sentido probabilidad, entonces podría ocurrir que aquí aparezca una p de probabilidad. Entonces ya tenemos x y f. Para poder calcular el valor esperado, construimos la columna 3. La columna 3 se construye a partir de multiplicar la columna 1 con la columna 2. Por eso aparece x sub i multiplicado con f sub i, con f de x, porque se multiplican. Entonces el 2 multiplicado por 0.2 da 0.4. 3 por 0.1 da 0.3. 5 por 0.4 da 2, 2.0. 6 multiplicado por 0.2 da 1.2. Y 8 multiplicado por 0.1 da 0.8. Una vez que hemos multiplicado, solo sumamos y la suma, esa suma es el valor esperado. O sea, e entre paréntesis x representa el valor esperado de x y es 4.7. Sumamos ahí y vamos a ver que tenemos 4.7. Esa es toda la operación que se realiza para calcular el valor esperado. Para calcular la varianza tenemos que construir dos columnas más. Una intermedia que nos va a ayudar para poder hacer el cálculo final. La intermedia de la que estoy hablando es la diferencia o las desviaciones de x con respecto al valor esperado. Ahí dice mu. E de x es lo mismo que mu. E de x es lo mismo que mu. Repito, para que sepamos que aquí ese 7.29 de donde sale de, tomamos lo que está en paréntesis, dice x menos mu, x2. 2 menos mu sería 4.7 porque e de x es mu. 2 menos 4.7, restamos y esa resta la elevamos al cuadrado. Al restar nos va a quedar menos 2.7, pero al elevar al cuadrado se hace positivo. Menos 2.7 al cuadrado da 7.29. Y de esa misma forma vamos calculando los demás valores. Entonces el 10.89 sale de
restar 8 menos 4.7 y elevar el resultado al cuadrado. En esta columna solamente calculamos las filas, los valores en cada fila respectiva. Una vez que hemos completado hasta el último dato, no vamos a sumar porque no nos interesa la suma allí. Una vez que hemos calculado estas diferencias cuadradas, vamos a multiplicar esta columna con la columna 2, que es donde están las F's. Por tanto, el primer dato, que es 1.458, sale de multiplicar 0.2 por 7.29 o viceversa, 7.29 por 0.2 y así sucesivamente. Una vez que hemos terminado esa columna, sumamos. Allí sí necesitamos sumar. Sumamos y el resultado es la varianza. La suma nos da 3.21. Ese 3.21 es la varianza de x. Y eso es todo para calcular la varianza. Para calcular la desviación típica, que es sigma de x, sacamos la raíz cuadrada de la varianza. Es decir, la raíz cuadrada de 3.21 es 1.79. Ese 1.79 es la desviación típica. Ahí tenemos las tres medidas que hablamos antes, que se veía engorroso, tedioso la forma de calcular. Pues vemos que es sencillo. Una vez tengamos correcto la tabla y no nos equivoquemos en los cálculos. Valor esperado, varianza y desviación típica en una sola lámina. Aquí está cómo se calcula.